Nos vamos a una voz palestina. Nur Odeh es analista, activista, investigadora, consultora de diplomacia pública, fue portavoz de la Autoridad Palestina y fundadora de la Asamblea Nacional Democrática Palestina. Señora Odeh, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días y gracias por tenerme y le pido disculpas porque mi español no es tan bueno como quiero. Es mejor que mi árabe, créame. Señora Odeh, ¿usted cree que todo esto está pasando, como dicen algunos analistas, porque estábamos muy cerca de un acuerdo entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe, los saudíes, para llegar a una convivencia pacífica en la región, y esto lo que hace es destruir esa posibilidad? No, yo creo que eso es una manera muy simplística para ver las cosas. Lo que estaba pasando ya lleva pasando más que 2 años, es que el gobierno israelí, que es un gobierno de la derecha, de extremos, de colonos, quería olvidarse de los palestinos. Tiene un programa que dice que los palestinos no tienen ningún derecho a tener libertad, a vivir en su propio país y que no vamos a hablar con los palestinos. Vamos a usar fuerza contra ellos, vamos a pedir que el mundo les abandonan y vamos a hacer esos... a ir a Arabia Saudita, a otros países de la región y olvidar que hay un pueblo palestino. Y eso fue imposible de hacer o mantener. Yo no creo que lo que está pasando es por eso solamente, sino porque no había ninguna esperanza para los palestinos. No había ninguna manera con que los palestinos pueden comunicarse con el mundo o tener esperanza que eso va a acabar, que esa realidad de violencia diaria, de ocupación, de matanza, de ataques de los colonos cada día por la noche en Cisjordania, que todo eso va a acabar. No había esperanza. Y tenemos un gobierno israelí que no quiere hablar, no quiere negociar con los palestinos, un mundo que no quiere ver lo que está pasando porque tiene un montón de otras cosas con que pensar. Y ya, cuando matas la esperanza, cuando no hay dónde ir, tienes una explosión y eso es exactamente lo que pasó. Pero señora Odeh, usted tiene razón en muchos temas. También hemos condenado acciones militares de Israel en donde por dar con el blanco de unos terroristas terminan muertos unos niños y unas mujeres que no tienen que ver. Es un conflicto que hay que arreglar para evitar estos actos, pero con lo que ha hecho Hamas, que por supuesto es condenable, lo que ha hecho Hamas este fin de semana, lo que hacen es cerrar cualquier posibilidad y darle razones para el señor Netanyahu para que ahora sí arrase con la Franja de Gaza. Pero ese es el problema, ¿no? Que Israel siempre tiene el espacio, tiene el poder a decidir cuándo quiere hablar de los derechos palestinos o de la posibilidad de acabar con la ocupación y cuándo no. Esa situación no empezó con el ataque de Hamas, esa situación empezó con Israel actuando como quiera, sin sin tener que preocuparse que va a ser, ¿cómo se dice en español? Que va a hacer sanctions, que va a ser castigada por la comunidad internacional, como Rusia, por ejemplo, ahora se está, el mundo le está castigando por ocupar Ucrania. Hay una situación imposible de entender, porque no hay igualdad en la manera que el mundo trata el tema de ocupación. Tienes Rusia que está ocupando Ucrania, usamos sanciones, usamos
un montón de acciones, le damos al pueblo de Ucrania dinero, le damos armas para poder resistir. Yo creo que esa es la manera correcta de confrontar a cualquier ocupación, a cualquier violación del derecho internacional, tal como lo que está haciendo Rusia. Pero al mismo tiempo no podemos decir que Israel, que también está ocupando ya por más que 5 años Palestina, está violando el derecho internacional, está cometiendo crímenes de guerra, y esa no es en las palabras de los palestinos, sino de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos como Amnesty y como Human Rights Watch y otros. Está haciendo todo eso, pero en vez de ser castigada, el mundo le está buscando con quién puede hacer paz y con quién puede tener relaciones económicas y cómo protegerlas de cualquier tipo de accountability, perdón. Sí, las cifras de la contabilidad. Exacto. Señora Odeh, se habla del papel de Irán que haya podido tener en este ataque de Hamas. ¿Usted qué nos puede contar sobre esto? Bueno, yo no creo que hay información sobre eso. Hamas, por supuesto, es cerca a Irán. Y yo, en mi opinión, para poder sacar Irán y cualquier otro factor en esta situación, tenemos que decir por qué Irán tiene la oportunidad de tener tal vez una contribución negativa de lo que está pasando. Y llegamos o regresamos a lo que estábamos hablando, porque nada cambia. Mientras Israel puede continuar ocupando, matando, echando a los palestinos fuera de sus hogares, fuera de su tierra, no respetando el derecho internacional, vivimos en un mundo donde hay muchos intereses, y cada país va a buscar a sus intereses en esa situación, incluso a Irán y incluso a los Estados Unidos, que está mandando ahora armas y más para apoyar Israel. Todo eso necesita de parar, y no va a parar mientras Israel continúa ocupando al pueblo palestino sin ningún conversación sobre todas esas violaciones y esas crímenes. Usted, como representante del pueblo palestino, ¿avala los actos terroristas de Hamas sobre la población civil en Israel? ¿Es posible levantar una bandera política frente a estos hechos? Yani, quiero dar una respuesta sin dar la impresión que yo no quiero dar mi opinión, pero la verdad es que es un poco difícil entender, porque yo, como una palestina ordinaria, yo no represento a nadie, tengo que dar mi opinión sobre un ataque de un grupo palestino, mientras cientos de palestinos se están matando. Israel está matando a cientos de palestinos, de niños y de mujeres y de ancianos en Gaza, y aquí también cerca de mi casa en Cisjordania. Yo no veo la razón por dar mi opinión sobre eso. La realidad de ocupación es brutal, es violente, es inhumana, y se mantiene de más de 50 años. No podemos selectar, no podemos decir vamos a ver cómo se siente sobre eso o sobre el otro o sobre el otro. Esa realidad es inhumana y es no se puede aceptar ni para los palestinos ni para nadie. Y ese tipo de violencia que continúa cada día en diferentes maneras
solamente va a resultar en violencia. No puedo imaginar que hay un pueblo bajo ocupación, bajo todo tipo de opresión e injusticia, que va a recibir su opresor con flores. No está pasando en Ucrania y no va a pasar en ningún otro lado del mundo. Necesitamos hablar cómo parar eso, no dar opiniones o dar clasificaciones a quien está muriendo ahora. No hay good guys o bad guys aquí, no hay gente buena y gente mala. Hay una situación inhumana y necesitamos pararla para poder mover más adelante.